Bienvenidos de nuevo al canal Opper Finance. En el mundo de las inversiones con opciones, el contrato Buy-Call puede ser una herramienta muy poderosa por el apalancamiento y potencial de retorno que proporciona, pero también se debe conocer los riesgos que existen. En este video explicaremos algunas ventajas y desventajas que hay detrás de cada operación, y al final repasaremos un caso reciente con la empresa AMD, que tuvo un movimiento explosivo en bolsa. Una opción Buy-Call es un contrato financiero que otorga al comprador el derecho de adquirir 100 acciones de un activo subyacente a un precio determinado conocido como el strike price en una fecha determinada establecida por el contrato. Además de utilizarse con el objetivo de adquirir acciones, este tipo de contrato también puede emplearse con fines especulativos. En este caso, uno se enfoca en obtener beneficios por los cambios en el valor de la prima, es decir, el costo pagado para abrir la posición. En muchos casos las ganancias pueden superar el 100%, pero dependerá mucho de la rapidez del movimiento del subyacente u otros factores como incremento de la volatilidad, debido a alguna noticia, reportes de ganancias, entre otros eventos del mercado. Empezaremos con las ventajas de utilizar las opciones Buy-Call. En primer lugar, una de las principales características de este instrumento es el apalancamiento, el cual permite controlar 100 acciones del activo subyacente con una inversión inicial relativamente baja. Esto significa que con un capital reducido, el inversionista puede participar en movimientos significativos del mercado. El costo de entrada, conocido como prima, varía según factores como la volatilidad del activo en el momento de la operación y el tiempo restante hasta el vencimiento. Otra ventaja importante es que el riesgo está limitado para el comprador. La pérdida máxima posible se reduce al monto de la prima pagada al abrir el contrato. Incluso si el precio de la acción cae de forma considerable, el inversionista conoce desde el inicio el riesgo total asumido. Por último, el potencial de ganancia es ilimitado. Si el precio del activo subyacente experimenta un aumento considerable, el valor del contrato puede multiplicarse varias veces, generando retornos significativos. Por esta razón, no es raro observar casos en los que los inversionistas logran rendimientos superiores al 100%. Entre las desventajas de utilizar las opciones Buy-Call, tenemos, en primer lugar, la caducidad temporal. Esto significa que si el movimiento esperado del precio no ocurre dentro del plazo establecido, el contrato puede expirar sin valor. Incluso si el activo comienza a moverse en la dirección correcta durante los últimos días antes del vencimiento, el efecto del griego teta, que mide la pérdida de valor del contrato con el paso del tiempo, puede reducir significativamente la prima, haciendo que el retorno sea mínimo o incluso nulo. Solo un movimiento muy fuerte y rápido en el precio del activo podría compensar esa depreciación temporal. Otra desventaja importante es la sensibilidad a la volatilidad implícita. El contrato tiene un impacto negativo cuando ésta disminuye, y en una gran cantidad de ocasiones se puede tener una pérdida incluso si el precio del activo se movió en la dirección proyectada. Eso sería prácticamente porque se pagó muy caro por el contrato. Esto ocurre con frecuencia después de eventos relevantes, como la publicación de resultados trimestrales, cuando la volatilidad suele contraerse de forma abrupta, reduciendo el valor de las opciones. Finalmente, cuando las opciones de compra se utilizan de manera puramente especulativa, especialmente en contratos out of the money, la probabilidad de éxito es baja. En la mayoría de los casos, estos contratos expiran sin valor, lo que refuerza la importancia de aplicar estrategias bien estructuradas y una adecuada gestión del riesgo. El lunes 6 de octubre, AMD anunció la firma de un contrato multianual mediante el cual OpenAI desplegará 6 gigavatios de GPUs Instinct de AMD en su infraestructura de inteligencia artificial. Este acuerdo posiciona a AMD como un socio clave de cómputo para uno de los actores más relevantes en el desarrollo de inteligencia artificial a nivel global. Como parte del acuerdo, AMD otorgó a OpenAI una opción de compra de hasta 160 millones de acciones de la compañía, condicionada al cumplimiento de determinados hitos de desempeño.
De concretarse en su totalidad, esta participación podría representar hasta un 10% del capital total de AMD. Los ejecutivos de AMD proyectan que esta alianza generará decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales. Asimismo, estiman que gracias al efecto multiplicador de este acuerdo, la empresa podría obtener más de 100.000 millones de dólares en nuevos ingresos durante los próximos 4 años, provenientes tanto de OpenAI como de otros clientes estratégicos. El anuncio provocó un fuerte movimiento especulativo en los mercados, impulsado por la expectativa de que AMD refuerza su posición competitiva frente a Nvidia en el creciente mercado de chips para inteligencia artificial. En respuesta, algunos analistas elevaron sus valoraciones sobre la compañía. Por ejemplo, Jefferies incrementó su precio objetivo a $300 por acción, mientras que DZ Bank actualizó el precio a $250, reflejando una mayor confianza en las perspectivas de crecimiento de AMD. Como se observó el lunes 6 de octubre, las acciones de AMD subieron un 37% tras el anuncio de su acuerdo con OpenAI. Ante este movimiento tan significativo, surge la pregunta: ¿cómo reaccionaron las opciones buy-call con esta subida del subyacente? Para ilustrar el impacto, analizaremos 3 contratos call con distintos strikes, los cuales serán in the money, at the money y out of the money. El objetivo será comparar el rendimiento según el tipo de opción seleccionada. Empezaremos por el strike in the money. Esto quiere decir aquellos valores que se encuentran por debajo del precio del activo subyacente. Para este caso tenemos al strike 145, por el cual se pagó $2.240 el día 3 de octubre. Luego, con la subida del día lunes, el contrato valía $6.795. Eso quiere decir que el retorno fue aproximadamente 203%. El segundo escenario sería con el strike at the money, para este caso, 165, por el cual se pagó $910. Luego de la subida, el contrato valía $4.853. Eso quiere decir que el retorno era aproximadamente 433%. Finalmente, el strike out of the money para este caso fue 180, por el cual se pagó $388. Luego de la subida del activo del día lunes, este contrato valía $3.243, lo que representa un retorno cercano a 736%. Para tener más claro todo lo anteriormente mencionado, lo resumiremos de la siguiente manera. El buy call es una estrategia que permite especular al alza en un activo subyacente, utilizando un menor capital y con un riesgo limitado. Este tipo de contrato ofrece un alto potencial de rentabilidad, especialmente cuando el mercado presenta movimientos bruscos y direccionales, como ocurrió recientemente con AMD u Oracle. Es importante entender que este tipo de movimientos no son frecuentes, pero cuando ocurren y el inversionista mantiene una posición de compra, los retornos pueden ser significativos. Por otra parte, el comprador de opciones también enfrenta una desventaja clave, que es la depreciación del contrato por el griego teta. Por ello se necesita tener un plan de salida cuando se mira que no sucede lo que uno esperaba. Para tener una mayor probabilidad de éxito con los contratos como comprador, se debe evaluar el vencimiento del contrato. Entre más tiempo se establezca es mejor, porque la posibilidad que suceda lo que esperamos es más alto, y además, el contrato se deprecia más lento al inicio. Por tener esta ventaja, es que también la prima que se paga es mayor. Otro factor que se debe evaluar es la volatilidad de cada strike. Se tiene que observar si se encuentra en los niveles promedio o si está muy caro, esto con el propósito de evitar en pagar una prima adicional por el contrato, lo que reduce el margen de beneficio potencial. Finalmente, el buy call puede ser una herramienta altamente rentable cuando se utiliza con disciplina, análisis y gestión del riesgo. Su efectividad no radica solo en anticipar correctamente la dirección del mercado, sino en planificar el tiempo, la volatilidad y la salida de la operación con una estrategia clara.
Esperamos que todo este contenido les sirva para que puedan tomar mejores decisiones y tengan una idea más clara de las ventajas y riesgos que hay al momento de abrir una operación como comprador. Si disfrutaste el contenido, apreciamos un like. Comparte el video para que más personas puedan informarse y cualquier otro contenido que te gustaría que publiquemos en este canal, podrías dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo análisis.